objetivo de estas misiones es para nosotros, de la delegación internacional, de ir al contacto de las organizaciones campesinas, escuchar, mirar, y cuando regresamos en nuestro país, hacer testimonios, ser los portavoces de esas comunidades. Así vení con una parte de la delegación a Popayán, Cauca, a Urabá, Caquetá, Putumayo y Tolima. Y otros grupos fueron a otras partes de Colombia. Pudimos escuchar con campesinos y campesinas, líderes, con excombatientes en 2 ETCR, pues hacer testimonios. La tercera misión pudimos constatar que durante el mandato del presidente Duque no pasó nada para mejorar la justicia y la vida del campesinado. Por eso ahora hay una posibilidad finalmente para que los acuerdos de paz se cumplan. Eso lo creemos. Al escuchar el discurso del presidente, nosotros, la Vía Campesina, sentimos una satisfacción muy fuerte, porque habla de sacar la violencia, cumplir los acuerdos de paz, de justicia y de reconocimiento de los campesinos y campesinas. Y lo más importante es la soberanía alimentaria. Para cumplir este programa, el gobierno puede apoyarse sobre la Declaración de los Derechos Campesinos, que es una lucha de la Vía Campesina y una victoria. Ayer estábamos en la Universidad Nacional por un intercambio con organizaciones de la Club de la Vía Campesina, algunas así. Escuchemos sus testimonios. La realidad es muy triste. Se sienten abandonados, víctimas de violencia, desplazamientos, amenazados. Tienen miedo a todo lo que tiene armas, engañados. Se sienten como si no existieran. Les faltan infraestructuras para la salud, la educación, las carreteras, por los niños y jóvenes que dejan el campo. Falta articulación, se sienten solos y solas, no considerados, ignoradas. En la Plaza Bolívar, el pueblo colombiano gritaba "no más guerra". Sin embargo, un campesino decía ayer: somos como fantasmas, nos desplazan, nos asesinan, así como si no existiéramos. Ahora quería leer un testimonio de un amigo mío que es un campesino del Valle del Cauca. Me mandó decir, se llama Alfredo. Si en Colombia se reconoce que aún hay casi 10 millones de campesinos y campesinas que, a pesar del abandono por décadas de esa población por parte de los gobiernos, se ha resistido desde la agricultura familiar, campesina y comunitaria, al igual que las poblaciones afro e indígenas. También que desde las pequeñas parcelas se produce casi 70% de los alimentos, a pesar de poseer un mínimo de tierras y las más inadecuadas para la agricultura. Hoy hay muchas experiencias desde organizaciones de base como nosotros que producimos alimentos y vamos a mercados locales a proveer de alimentos al consumidor. Crearon una red de mercados campesinos en el Valle del Cauca. Pero para el campesinado, una de las grandes latencias es que estos gobiernos se han negado a reconocer al campesino como sujeto de derechos. Esa debe ser una de las primeras acciones de este gobierno. Todos los gobiernos han reconocido y apoyado con grandes subsidios a los grandes propietarios, al agronegocio, a los exportadores, pero han ignorado al campesinado.
Aquí es donde el gobierno podría apoyar para fortalecer la producción de alimentos y fortalecer a muchas organizaciones campesinas que tienen un trabajo de años. No hay que ir a iniciar desde cero. Hay personal calificado en estas organizaciones para hacer la estrategia de campesino a campesino. Hay experiencias demostrativas que pueden ser escuelas para multiplicar esas propuestas. Son institutos de agroecología de EBC que ya existen. Hay experiencias de producción de abonos orgánicos y bioinsumos desde la base, no empresas multinacionales. Creemos que hay respuestas concretas desde las organizaciones y no hay que buscar desde arriba las soluciones. Se podría invertir en fortalecer y potenciar lo que hay y las hay en casi todo el país. Nuestras organizaciones y la Red Nacional de Agricultura Familiar tenemos identificadas las familias que vienen trabajando y que deberían en las primeras en ser tenidas en cuenta. Por eso, la política de Estado se enfoque en la soberanía alimentaria. Hay riquezas inmensas en Colombia, riquezas naturales, riquezas humanas, saberes preciosos. Los campesinos y las campesinas, nosotras y nosotros, conocemos muchas cosas. Sabemos cuidar a la tierra. Hay que establecer la confianza de todos y de todas y trabajar juntos. Nosotros de la vía campesina seguiremos a escuchar y luchar para que los acuerdos de paz se cumplan. Y con la nueva configuración política, sí es posible. Este desafío es posible. El mundo entero le espera a lo que van a hacer. Muchas gracias.